estrategia que va a designar o que va a ir diseñando respecto de Roma. Bueno, esa posición absoluta de fuerza, dos textos brevemente, dos textos que ponen bien de manifiesto la dificultad de una unidad doctrinal. Apenas estamos empezando y ya las disensiones, sobre todo los evangelios que circulan, la interpretación que se hace de la persona y el mensaje, son ya tremendamente divergentes. Dice Pablo a los Gálatas, quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que yo predico no es una invención de hombre, pues no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Jesús, el Cristo, es el que me lo ha revelado. No hay otro evangelio. Sea maldito quien quiera, yo o incluso un ángel del cielo, que os anuncie un evangelio distinto del que yo os anuncié. De forma todavía más brutal, en el capítulo 4 de Gálatas, ojalá se castren los que defienden lo contrario a lo que yo predico. En Gálatas 5, 12. Con hacerse con el control sobre este pequeño grupo, pues prácticamente no adelantamos nada. Hay otros problemas que resolver si se quiere crear un movimiento con alguna posibilidad de futuro. Pablo es habilidoso primero en el ámbito estrictamente religioso. Es decir, la oferta de esa nueva religión que se está construyendo es interesante en el panorama religioso de la época. El cristianismo, visto desde esta perspectiva, tiene muchísimos elementos en común con una forma de religiosidad que estaba difundida en todo el ámbito mediterráneo en el periodo helenístico, que son las religiones mistéricas. Las religiones mistéricas pues son muchas, diversas, en cuanto a los dioses a los que rinden culto, el dios principal de esa religión mistérica. Ahí hay pues una enorme diversidad. Pero todos esos dioses tienen en común que es un dios que muere y resucita. Es decir, los tiempos exigían un dios cálido, un dios próximo, un dios cercano. Y no hay nada que acerque más a Dios al hombre pues que asuma el drama humano de la muerte. Hay que primero humanizar a ese Dios porque es la condición necesaria para una mínima esperanza de divinización del hombre. Dios muere, pero el hombre asociándose a él resucita con él. Esa esperanza de resurrección, ese salto a la divinidad, en todas estas religiones se realizaba mediante la celebración de un rito. En algunos casos bastante elaborado. En muchas religiones mistéricas, pues primero había que hacer una peregrinación a determinados santuarios, actos purificatorios y por fin la celebración del rito, que en la mayoría de ellas consistía en comer, en consumir un alimento sagrado, que simbolizaba la divinidad que el creyente adquiere con su ingestión. Las más complicadas y las más elitistas desde el punto de vista económico, por ejemplo, en el culto a Mitra, el rito era la celebración de la taurobolé, que conllevaba el matar a un toro y bañarse en su sangre purificatoria. Pues se adquiere la energía vital, limpia, resucita, etcétera, etcétera. Es decir, las religiones mistéricas son atractivas en el mensaje, pero algunas tienen el inconveniente de que participar efectivamente de ellas no está al alcance de todos desde el punto de vista económico. La religión que Pablo está construyendo, Mosterín llega a decir literalmente que es una religión mistérica más de las muchas existentes. Exige muy poco al fiel,
a cambio de mucho, a cambio de lo que ofrecen las demás religiones mistéricas, pero a muy bajo precio. Exige exclusivamente la fe y exige la participación ritual en algo tan simple pues como comer el pan y beber el vino. Desde ese punto de vista, o en este contexto, en el contexto religioso, pues la construcción paulina es claramente competitiva. Está el otro terreno, que es el terreno político. Es decir, ¿qué posibilidades de futuro tiene una religión contra Roma? Pues contra Roma prácticamente ninguna. No tiene ninguna posibilidad. Para colmo, de esta religión hay hechos innegables que están en la memoria inmediata de todos. Y es que el que proponemos, el Dios que predicamos, es alguien que ha sido, a ojos de Roma, un delincuente político, detenido, ejecutado por ellos. Además es judío, ¿no? Es decir, de ese pueblo que no para de crear problemas y del que Roma está hasta el gorro. Judío, en la mentalidad romana del momento, está asociado a gente díscola, desleal, problemática, insurgente, eterna fuente de problemas. Entonces, una religión de orígenes judíos, con un líder judío de estas características, pues difícilmente es vendible. Pablo va a reelaborar por completo el personaje simbólico de Jesús de Nazaret y su mensaje. Es decir, Pablo va a hacer una oferta ideológica de un conservadurismo y de un pacifismo muy tranquilizador. Roma no tiene nada que temer y sí mucho que esperar de esta nueva religión. El ofrecimiento ideológico de Pablo a Roma pues es clarísimo y lo expongo en los elementos fundamentales. Veremos que, entre otras cosas, desmonta pues esa idea de un mensaje, no me voy a atrever a decir revolucionario, pero sí reformador o transformador. Leyendo los textos de Pablo, nada más lejos de la realidad. Conservadurismo a ultranza. El primer texto que os leo, breve, pues es el famoso capítulo 13 de la carta a los romanos. Sométase todo individuo a las autoridades constituidas. No existe autoridad sin que lo disponga Dios, y por tanto las actuales han sido establecidas por Él. En consecuencia, el insumiso a la autoridad se opone a la disposición de Dios, y los que se le oponen se ganarán su sentencia. Si no eres honesto, teme a la autoridad que por algo lleva la espada. Es agente ejecutor de la reprobación contra el delincuente. Dice, y por la misma razón pagad los impuestos, porque son funcionarios de Dios, dedicados en concreto a esa misión. El tema de los impuestos no he hecho alusión antes, pero sabéis que es un episodio, ¿no? Es decir, a todos lo que se nos ha quedado, lo de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, que la interpretación normal que se hace, pues es exactamente a lo contrario a lo que Jesús dijo. Es decir, el texto y el episodio, dentro de que están moviéndose en un lenguaje muy amplio. Es decir, tal como se describe el episodio, es una pregunta capciosa, a ver cómo responde y a ver si queda comprometido. De hecho, con estas palabras, el comentario que hace el evangelista dice, y todos quedaron maravillados de su astucia. Es decir, quienes entendían de qué iba la cosa sabían lo que estaba diciendo. Al profano romano que está allí, lo que le consta es que dice que pague los impuestos. Que la cosa no es así, pues basta ver los episodios finales. Es decir, en la acusación ante Pilatos, dice directamente, incita al pueblo a no pagar los impuestos.
Si la respuesta hubiese sido tajantemente afirmativa de que hay que pagar, pues evidentemente esa acusación no hubiera sido formulada porque sería fácilmente rebatida. Bueno, estamos hablando de oferta ideológica. Se trata sencillamente de darse cuenta de que la fuerza no siempre es el método más efectivo para imponer algo. La sutileza ideológica pues funciona bastante mejor. Y es preferible y es más efectivo temer a Dios, que reprueba todo, castiga al delincuente, que a autoridades humanas que en algún momento pueden ser derrotadas. Sobre esta oferta conservadurista, de que no cuestiona ni roles ni estatus. He querido seleccionar algunos textos sobre el papel de la mujer cristiana. Empiezo primero por los textos de Pablo, y cómo va a ir increciendo, pues perfilándose el ideal de mujer cristiana en sus roles sociales. Empieza diciendo Pablo, quiero recordarles que la cabeza de todo varón es Cristo y la cabeza de la mujer es el varón y la cabeza de Cristo es Dios. El varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Que las mujeres estén calladas en las asambleas. No les corresponde tomar la palabra. Que se muestren sumisas como dice la ley. Y si desean saber más, que se lo pregunten en casa a su marido. Es feo que la mujer hable en la asamblea. 1 Corintios, capítulo 11 y 14. Bueno. Este ideal de mujer, madre y esposa, es decir, reservada al ámbito doméstico, privado, y vista sobre todo, o apreciada sobre todo, en su función reproductiva. Este texto ya del siglo II, de la Apología Primera de San Agustín. Nosotros desde el principio o abrazamos el matrimonio con la única finalidad de tener hijos, o renunciando al estado matrimonial permanecemos perfectamente castos. Sigo con textos en esta línea porque es el tema de la mujer, pues el tema del placer, el tema del cuerpo. Paso a dos textos de San Agustín, a cuál más terrorífico. Bueno, en un reproche pues a la práctica del cierto control de natalidad que podían tener en este momento, pues que era algo, un anticipo del método Ogino. Bueno, dice, ¿no nos habíais aconsejado calcular los días que siga la menstruación? De eso se deduce que estáis convencidos de que el matrimonio no tiene como finalidad procrear hijos, sino satisfacer la concupiscencia. Si se descartan los hijos, los esposos no son más que vergonzosos amantes. Las esposas son prostitutas. Los lechos conyugales son burdeles y los suegros son los chulos. San Agustín contra Fausto, capítulo